A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Todo lo que los humanos han creado terminará alguna vez, incluyendo la forma que tome la relación entre naciones. Hubo una época que no acababa de terminar, en la cual algunas naciones dominaron a otras y se hicieron dueñas de sus riquezas y hasta del destino de sus hombres y mujeres. Pero el tiempo corre y los pueblos maduran, y un día aquí y otro día más allá se empiezan a escuchar voces de dignidad y libertad. Y es entonces cuando empieza el principio del fin. A mediados del siglo XVIII, Inglaterra, gran potencia, había conquistado un territorio mucho más grande que su propia nación al otro lado del Atlántico. Era Norteamérica. Pero los líderes de aquel nuevo pueblo sintieron que los impuestos y las coerciones sobre su destino eran humanamente indignos. Las relaciones entre británicos y norteamericanos se empezaron a deteriorar, y en abril de 1775 se declaró la guerra entre los dos bandos y estallaron las primeras batallas. Y un año después, los colonos de manera audaz llegaron al punto de no retorno y declararon la independencia. Aquel famoso texto empezaba diciendo: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, para formar una unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad interna, promover el bienestar colectivo y asegurar la libertad, establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Aquella Constitución consagraba de manera inalienable el derecho de aquel pueblo y de todos los pueblos a la defensa de la vida, de la libertad y la búsqueda de la felicidad humana. Sucedió un día como hoy, 4 de julio de 1776, y el pueblo, o mejor, todos los pueblos de Estados Unidos, celebran este día. Y los pueblos del mundo celebran el que otros hombres nos recuerden desde el fondo del tiempo que debemos luchar por la vida, la libertad y la felicidad. Las principales noticias del día. Titulares. Daniel Legarda reemplaza a Julio José Prado en el Ministerio de la Producción. Presidente Lasso emite decreto ley de urgencia económica para aliviar deudas por créditos educativos. Municipio evalúa zonas vulnerables. En política internacional, cocción lenta. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, Daniel Ortega en Ecuador, Martín Pallares, Allen Berbera urde un plan siniestro, Roberto Aguilar, el cohete que mató a Correa. Noticias del día. Daniel Legarda reemplaza a Julio José Prado en el Ministerio de la Producción. El presidente de la República, Guillermo Lasso, oficializó la posesión de Daniel Legarda como nuevo ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, quien seguirá con las tareas definidas por el gobierno en materia de política productiva, apertura comercial, inversiones, competitividad e innovación. El nuevo secretario de Estado, Daniel Legarda, tomó posesión del cargo este lunes 3 de julio en un acto protocolar en el Palacio de Carondelet. Sus funciones se encaminarán en consolidar más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, la premisa del jefe de Estado que hasta el momento se ha visto cristalizada a través de los acuerdos comerciales con China, Corea del Sur y Costa Rica, además de la concreción de $7.200 millones en aprobación de nuevos contratos de inversión, adendas y solicitudes en trámite. Daniel Legarda, quien se desempeñaba como viceministro de Comercio Exterior, es economista de profesión. Cuenta con una maestría en dirección de empresas, un diplomado en competitividad y varios cursos de formación sobre políticas públicas, comercio y empresa. Además, cumplió funciones como docente de pregrado y posgrado y tiene amplia experiencia en el sector privado y gremial. Además, ha realizado actividades de consultoría y asesoría. Entre las prioridades de gestión se ha marcado la firma del acuerdo comercial con Corea que se prevé sea en los siguientes meses. Igualmente trabajará para superar la tarjeta amarilla interpuesta por la Unión Europea mediante un sistema de trazabilidad pesquero tecnológico e innovador.
Asimismo, se pondrá en marcha un plan estratégico que permite enfrentar los impactos del fenómeno del Niño en los sectores productivos. Puntualmente, en el ámbito de agenda comercial, se planifica el inicio de las negociaciones de un acuerdo comercial con Canadá, avanzar en los diálogos exploratorios con República Dominicana, Panamá y otros países. Respecto a la Ley de Innovación y Desarrollo en Ecuador, IDEA, se continuará impulsando su aprobación a fin de permitir que cerca del 99% de las exportaciones no petroleras ecuatorianas que ingresan a Estados Unidos no paguen aranceles. Presidente Lasso emite decreto ley de urgencia económica para aliviar deudas por créditos educativos. En una ceremonia realizada en el Palacio de Carondelet, el presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó este 4 de julio de 2023 el decreto ley de apoyo financiero en beneficio de ciudadanos en coactiva por créditos educativos y, de acuerdo a lo presentado por las autoridades, la iniciativa permitirá acceder a la remisión con donación, ampliación de plazos y condiciones para la firma de convenios de pago. De esta forma se cumplirá con la eliminación del reporte de las operaciones en coactivas para el Buró de Crédito, mejorando la calificación crediticia de los usuarios, la eliminación del 100% de intereses, multas y recargos para créditos educativos, becas y ayudas económicas generadas por obligaciones vencidas o por convenios de pago según el cumplimiento de los requisitos correspondientes. Adicionalmente, las personas que se encuentran desempleadas tendrán un periodo de gracia de 6 meses para pagar sus deudas. En el caso de las personas con discapacidad, el presidente Lasso expuso que el beneficio alcanzará a la condonación total o parcial del crédito, así también para quienes sufren enfermedades raras o catastróficas. La propuesta, que incluye reformas a 4 cuerpos normativos, también incentivará el pago del capital pendiente, cuyo valor asciende a 49.6 millones de dólares. Al igual que los demás decretos ley que ha firmado el primer mandatario, este deberá pasar el filtro de la Corte Constitucional para entrar en vigencia. Municipio evalúa zonas vulnerables. El secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, José Morales, junto con el alcalde del Distrito Metropolitano, Pavel Muñoz, el secretario de Ambiente, Santiago Sandoval, y el comandante de Bomberos, Quito, Esteban Cárdenas, realizaron un sobrevuelo a la capital para realizar una inspección de zonas vulnerables para incendios y deslizamientos de tierra. Como parte del plan de vuelo, se visitó las laderas del Pichincha, parte alta del Atacazo, la comuna Romiloma, Valle de los Chillos, La Escombrera, El Troje, Pintac, Playa Chica, San Gabriel, Alangasí, El Tingo, La Cerámica, Chiviqui, entre otros. Esto para poder identificar la incidencia de incendios forestales en los páramos y el avance de la frontera agrícola, asentamientos humanos en bordes de quebrada, deslizamientos de tierra y viviendas afectadas, apertura de vías y relleno de quebradas, entre otros. Después se continuó con el sobrevuelo a zonas como el barrio Señor del Árbol, Quebrada de Santo Domingo, zona industrial de Calacalí, comunidades del Pacto, Pachijal, Las Quebradas, Armero, Tejado, La Pulida, Navarro, etc., con el objetivo de evaluar afectación de quebradas, posibles movimientos de masas, estado de estructura de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, EMAPS. Entrevista del día. Este martes en Radio Sucesos estuvo Henry Cucalón, ministro de Gobierno, para hablar acerca de la coyuntura nacional. Escuchemos qué es lo que dijo. No es un tema de cartera de Estado, involucra a todas las carteras, involucra al gobierno, al Estado, al pueblo, al futuro mismo. ¿Quién puede estar en desacuerdo con el respeto irrestricto al medio ambiente, inclusive con la explotación responsable de los recursos naturales? Aquí el debate se da en el caso que se tome esa decisión vía consulta popular. Es un caso medio inédito porque ya se está explotando, no es lo lógico, hubiera sido antes, por así decir. Esos recursos que al día de hoy se calculan más o menos, no sé la cantidad que dijo el ministro, pero hay informes que dan entre no menos de 1.000 a 1.300 millones de dólares anuales, que esos recursos son básicamente para inversión, no son para gasto corriente. De ahí sale todo lo que es materia de inversión en seguridad, en salud, educación. Creo que es el momento que con pedagogía abramos un debate
Señores, ¿de dónde van a salir esos recursos que se necesitan permanentemente, urgentemente, para poder aliviar un país que vive en permanente crisis? Ese básicamente es la preocupación legítima, ciudadana, inclusive no estando en desacuerdo per se con el tema medioambiental. Así que creo que de forma responsable todos, inclusive ustedes, nos pueden ayudar a la ciudadanía a llevar este debate adelante. Es lo que estamos haciendo, Sí, preguntando a la gente y a expertos sobre el tema para que la gente tenga claro, además, porque muchos no conocen. El Chocó Andino es un tema muy desconocido para muchos de los Muy que van a ir. Exactamente. Y lo de Yasuní también, además que la pregunta suena confusa, la respuesta. Y hay un tema adicional, si me permites, claro, también motivo de preocupación, no el concepto, sino el aterrizaje, lo que podría conllevar a lo mejor de indemnizaciones con el tema contractual con las compañías que están explotando, etcétera, entre otras cosas, por un tema de seguridad jurídica, en el caso que se pudiera o se dé la respuesta positiva al pueblo, ¿no? Bueno, esto lo decidió la Corte Constitucional. La Corte Constitucional que fue de alguna manera reprendida públicamente por el presidente de la República con una carta que envía la semana pasada. Primero, se tomó como 2 semanas del presidente, es como que se quedó pasmado el gobierno luego de recibir los dictámenes sobre los 2 decretos ley. Luego lo pensó un poco y le cayó a la Corte. ¿Por qué se demoró tanto? Mire, es que hay que separar los momentos jurídicos de lo que es una posición conceptual e histórica. Apenas salieron los decretos, los dictámenes sobre los decretos leyes, uno favorable y uno desfavorable, más allá que los respeto, pero no los compartimos, nosotros inmediatamente hicimos declaraciones. De forma inmediata, de forma pública, el gobierno nacional, el ministro de gobierno, manifestando nuestro desacuerdo, pero respetando el fallo y diciendo el por qué. Así que la respuesta fue inmediata y sin perjuicio que en las próximas horas o días, cuando presentemos otros proyectos de decreto ley, sigamos motivando el por qué consideramos que es económico urgente los proyectos que se envían. El presidente de la República consideró necesario, válido y legítimo poner su posición inclusive ante la historia. Si uno revisa el documento, que tiene conceptos claros, firmes, con los cuales se puede estar de acuerdo o no, eso es vivir en democracia y en un Estado de Derecho, respetando la independencia de funciones. El presidente dice al principio, yo respeto su criterio, respeto su precedente, pero no lo comparto, porque creo que otras personas han leído otra carta, por si acaso. Es una carta firme, sí, donde jurídicamente él les da a hacer conocer, básicamente no solamente a la Corte, porque más que un documento jurídico, un documento histórico, para dejar sentada su posición inclusive ante la historia. ¿Por qué? Porque sin perjuicio que creo firmemente, yo he defendido la labor de la Corte Constitucional, he defendido su independencia, he defendido su honestidad, he defendido su capacidad, e inclusive cuando no he estado de acuerdo, como académico, en algunos fallos polémicos que yo sí los he respaldado básicamente en avances sociales, o inclusive ahora, estando en el gobierno, uno debe respetar inclusive en el desacuerdo, pero hay un factor que a nosotros sí nos llamó la atención. Yo siempre pensé que la Corte podía dar de baja o no aprobar uno que otro artículo porque se contrapone con la Constitución. Y está bien, ese es su rol. Nunca me imaginé que iban a calificar la urgencia económica, yéndose en contra de sus mismos precedentes. O sea, se fueron a una actividad legislativa. No, una actividad que es del Ejecutivo. El Ejecutivo, cualquier presidente, es el que califica si un proyecto es urgente en materia económica, porque ¿cuál es el principio? Si yo mañana enviaba una reforma penal vía proyecto de decreto de ley, está bien que la Corte me lo batee. O si enviaba una reforma al Código de la Democracia, válida, pero no tiene nada que ver ni con lo económico, ni peor con lo urgente. Se metieron en un tema que para mí no estaba en sus facultades, ya había precedentes y han sacado una tesis de que en poco más, cuando existe este régimen de excepción, que es lo que estamos viviendo sin Asamblea Nacional, un periodo determinado X de tiempo, un periodo presidencial recortado también, poco más lo urgente no tiene que ver con lo económico, sino con un tema casi apremiante, casi llevándolo a temas de fuerza mayor o de desastres naturales. Palabras más, palabras menos. Y yo no creo que ese sea el sentido. También en Radio Sucesos estuvo Carolina Andrade, secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito,
para hablar acerca de la reapertura de las UPC y la entrega de camionetas al Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano. Escuchemos la nota. Creo que es importante hacer una recapitulación de las acciones que se han venido implementando. Hace un par de semanas tuvimos la incorporación de 1,126 policías en el Distrito Metropolitano. Esto es algo fundamental porque creo que todos estábamos un poco preocupados del hecho de que las unidades de policía comunitaria no tenían la capacidad de respuesta, no había suficiente personal, y creo que esta medida, esta acción que se tomó a nivel de gobierno nacional, lo que hace es apoyar el trabajo de los diferentes puntos del país, en eso el Distrito Metropolitano de Quito. Bajo esta incorporación, el municipio de Quito, haciendo uso de la tasa de seguridad que corresponde a los recursos de los quiteños y quiteñas, firmó un convenio con el Ministerio del Interior para recuperar 45 unidades de policía comunitaria que han sido priorizadas a partir de la policía. Ese es un proyecto que se va a ejecutar durante los siguientes meses, hasta finales de 2023. Y claro, lo que nos va a permitir eso es fortalecer el eje de prevención de violencia y delito, y esto en un contexto en el que, de acuerdo a datos de la policía, tenemos una reducción importante de los delitos como de robo a persona, robo a vehículos, robo a moto, robo a domicilios, a comparación de lo que estamos observando en otras ciudades del país. Entonces, ¿cuáles son las cifras, Carolina, para que nuestros amigos que nos escuchan en Quito también, bueno, sepan, ¿no?, qué se está haciendo y cómo está la situación de la inseguridad? Claro, de acuerdo a información de la Policía Nacional, tenemos el último reporte también que ha sido procesado por el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Distrito Metropolitano. Si hacemos una comparación del 1 de enero al 28 de junio, tenemos una reducción del 16.86% en lo que corresponde a robo a personas. Si miramos otra cifra, por ejemplo, lo que es robo a motos, tenemos una reducción del 34.89% en el mismo periodo, o el robo a vehículos, una disminución del 19.45%. Estos datos son importantes, no decimos que, con esto no queremos decir que se ha sobrepasado o se está generando espacios totalmente seguros, pero creo que hay un trabajo importante por parte de la policía, y ahí el trabajo complementario de apoyo que puede generar los municipios es fundamental. Recordar también, el día de ayer firmamos un convenio de trabajo de cooperación con la Fundación Tandem, que está liderada por la ex vicealcaldesa de Quito, Daniela Chacón. Vamos a trabajar 4 ejes fundamentales. El primero, levantamiento de información, porque ustedes sabían, quienes nos escuchan, que la encuesta nacional que permite tomar políticas públicas sobre todo lo que es prevención y tratamiento de consumo de drogas en niños y jóvenes no ha sido actualizada desde 2016. Vamos a hacer una actualización en Quito, porque sabemos que, de acuerdo a esta última información de 2016, Quito, después de Manta, sería la ciudad donde más temprano inicia el consumo en niños. Entonces, esta información nos va a permitir tener un panorama actualizado para tomar acciones de política pública, no solamente en los temas de prevención de violencia y delito en escuelas y colegios, pero también vinculados a lo que es salud, temas de salud, pero también temas de inclusión y temas de educación. Bueno, importante. Ahora también cuéntanos, Carolina, sobre los operativos que se están realizando. Entiendo que se están realizando durante, todo este tiempo al sistema metropolitano de transporte. Esto es Ecovía, Trolebús. ¿Qué resultados también han arrojado estos operativos? Bueno, actualmente, a través del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Control, tenemos presencia en 17 parques en todo el Distrito Metropolitano, parques principalmente los parques que mayor confluencia tenemos y de visita de personas, ¿no? Los parques metropolitanos, parques como por ejemplo el Parque de las Cuadras, el Parque de Calderón, el Parque del Padre Carolo, el Bicentenario. Entonces tenemos una presencia disuasiva preventiva por parte del Cuerpo de Agentes, lo cual nos permite generar controles de comercio autónomo no regularizado, pero también retiro de libadores, poder generar coordinaciones con el Patronato San José y la Secretaría de Inclusión con personas con experiencia de vida de calle asistidas, que también nos permiten generar esta articulación. Presencia en el transporte metropolitano para identificación de traslado de armas blancas. ¿Han encontrado armas blancas en los operativos? Lamentablemente es lo que más se decomisa durante estos operativos. Eso nos permite también actuar de manera preventiva, porque estamos sacando ya desde solamente de lo que es, por ejemplo, la semana del 20 al 26, en lo que significa control de armas blancas, tenemos cerca de 31 armas blancas que fueron retiradas del transporte metropolitano. Esto es, si hablamos de, por ejemplo,
lo que es la ecovía, el trolebús, principalmente, y el corredor occidental. Y claro, eso lo que nos permite es evitar que estas armas blancas, de acuerdo a los datos que también manejamos con policía, es el principal instrumento que es utilizado para generar agresiones de violencia criminal, ¿no? Entonces eso también es un trabajo permanente. De hecho, eso corresponde a los operativos interinstitucionales que se planifican entre policía, Fuerzas Armadas y entidades municipales, y lo que se busca es evitar que esto sea mal utilizado, ¿no?, dentro del transporte público. En Radio Sucesos, Ramón Correa Vivanco, gerente general de EP Petroecuador, estuvo para hablar acerca de las salvaguardas ambientales en el bloque 43 ITT y el abastecimiento hacia las Islas Galápagos. Escuchemos lo que dijo. Porque es importante que la gente justamente entienda la implicación que tiene y cómo tiene que votar, ¿no? La pregunta es confusa, es extemporánea, porque es la misma pregunta que se hizo hace 10 años, cuando no había un solo barril o una sola gota de petróleo en superficie, ¿no? Ahora, después de 10 años, pues tenemos 133 millones de barriles producidos, y lo que usted dice es verdad. Entonces, ¿cómo se vota? La pregunta es la misma pregunta, solo pusieron al final sí o no, pero es exactamente la misma pregunta, y lo que dice la pregunta es: ¿usted está de acuerdo dejar bajo el subsuelo el petróleo del bloque 43 ITT, sí o no? Pues si nosotros logramos convencer a la gente que este es un proyecto sustentable, un proyecto importantísimo para el país, la gente tiene que votar no. Caso contrario, si votan sí, pues simplemente paramos la explotación; si votan no, seguimos con la explotación. Ahora, se han hecho consultas, se han hecho asambleas de las comunidades del Aguarico, las comunidades que están cercanas al ITT, las directamente beneficiadas, y podrían ser las no beneficiadas de este tema, pero las que están directamente relacionadas con una operación petrolera en esa área. Y ellos dicen varias cosas. Una de las cosas es, acá no han venido los yasuníes a explicar por qué quieren que se quede o se deje de operar el bloque 43. Y habla más bien de lo que han recibido por parte de la empresa Petroecuador, y lo que está en carpeta seguir recibiendo. Es decir, ellos están claramente a favor de que se continúe con la explotación, por lo menos las comunidades más cercanas, porque hemos ido como medios y hemos escuchado lo que dicen. Pero de ahí no es que solo ellos deciden un país entero. Es correcto, pero hay que poner en perspectiva, porque también hay otra confusión. El Yasuní es el Parque Nacional Yasuní. Para ponerlo en números grandes, son 1 millón de hectáreas. Nosotros estamos en el bloque 43, que son 162.000 hectáreas, el bloque completo. Entonces, la pregunta habla del bloque 43 y habla específicamente del campo ITT, que son 3 campos: Ispingo, Tambococha, Tiputini. Pero usted recuerde, Milton, Verónica, que acá nosotros, en el Parque Nacional Yasuní, tenemos explotación como Ecuador de hace 40 años. En el bloque 16. Ahí estuvo en los años 80, en los años 70, haciendo una exploración la compañía Conoco, luego Maxus, luego Repsol, que fue un gran socio, que terminó su contrato el año pasado, y eso ahora es de Petroecuador, pero es una operación que tiene 40 años en el Yasuní. Al lado está el bloque 31, ¿sí?, que también es una explotación que estuvo a cargo de Pérez Compa, de la compañía argentina, luego de Petrobras, compañía brasileña, y también tiene más de 25 años de explotación, o sea que al Yasuní lo estamos explotando por 40 y pico de años. Ahora, la consulta habla del bloque 43 ITT. Entonces, es importantísimo. Ahora, dentro del bloque 43 ITT, tenemos básicamente 2 nacionalidades: la nacionalidad quichua, que es la que queda del río Tiputini al norte, con el campo Tambococha y Tiputini, y la nacionalidad guaraní, que están en Cabimeno, que están en el Ispingo. Entonces sí, ellos como usted lo dice, nosotros hemos invitado a los medios. Es más, acaban de venir en la segunda visita el viernes, y hoy está entrando otro grupo, no sé de qué canal es, pero están entrando a hacer cacería con Gábamo, que es el jefe guaraní del sector, para involucrarse un poquito más, haciendo un documental sobre eso. Entonces yo no pongo palabras en boca de ellos lo dicen, y ellos lo dicen claro. Entonces ellos están de acuerdo, como usted dice, nadie les ha preguntado, no les han consultado,
Entonces esa es su molestia y es como usted dice, ¿no? Ellos están de acuerdo con su explotación. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Cocción lenta. Por lo que parece, 2023 se encamina a ser el año más cálido en la historia, asunto que se está volviendo repetitivo con cada año que pasa. De hecho, durante la última década son varios los años que han ostentado estos récords de calor absoluto alrededor del mundo. Pero el año en curso está mostrando características únicas que lo vuelven más susceptible de ser uno para recordar. Una de estas, de enormes impactos globales, es el llamado fenómeno del Niño, reflejado en el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico ecuatorial y que cubre una gigantesca superficie marina, pues llega casi a la Polinesia. Desde una perspectiva física, el planeta es una máquina que funciona con energía, y en el caso planetario, la energía proviene del Sol. Los márgenes de tolerancia y habitabilidad para el mundo son relativamente estrechos y están determinados por la existencia de una atmósfera que actúa como un escudo para detener una parte importante de la radiación y calor provenientes del Sol. Sin ella, la Tierra sería un erial como es Venus, absolutamente inhóspito para la vida, con temperaturas tan extremas que vuelven imposible la vida como la comprendemos. El evidente cambio climático que se produce en estos momentos, al parecer recibirá un fuerte impulso adicional por el fenómeno del Niño, por la energía calórica que se genera en la superficie marina, modificando el delicado equilibrio de las corrientes marinas y aéreas, cuyo origen está en el llamado efecto Coriolis, causado por la rotación del planeta. Más calor en la superficie marina es más energía para las corrientes de viento y sobre todo más evaporación. Esta combinación produce una alteración radical en los patrones y los volúmenes de agua en la atmósfera que se reflejan en intensas sequías en unas zonas habitualmente húmedas o en devastadoras inundaciones en otras donde escasamente llueve. La creciente temperatura del aire y la presión que ejerce al aumentar su volumen por la temperatura inmoviliza sobre grandes zonas del planeta los llamados domos de calor, que se mantienen por largo tiempo sobre áreas fijas, convirtiéndolas en verdaderos hornos de convección, donde el mismo aire caliente se mantiene así inclusive durante la noche. Las noticias que nos llegan una vez iniciado el verano en el hemisferio norte, y de hecho aún antes de su inicio, corroboran esta circunstancia. Desde hace un poco más de un mes, Canadá se ha visto afectado por los más graves incendios forestales en toda su historia, contra los cuales poco puede hacer el ser humano ante su extensión e intensidad. El humo procedente del Canadá ha afectado sensiblemente la calidad del aire en muchas ciudades del norte de Estados Unidos, al punto de decretarse alertas sanitarias con recomendaciones expresas de salir lo menos posible, sobre todo para quienes sufren de alergias o afecciones respiratorias. Por los vientos, el humo ha llegado incluso hasta Europa. Y el problema no termina ahí, pues al quemarse los árboles se liberan enormes cantidades de CO2 y de carbono, que la vegetación captura de la atmósfera y lo fija al suelo por sus raíces y en su madera. Se produce entonces un efecto invernadero al retroalimentarse la atmósfera con elementos que contribuyen a un calentamiento mayor. Lo que está sucediendo en el sur de Estados Unidos y el norte de México con este domo de calor que se ha mantenido por semanas es tremendamente preocupante.
En México se han registrado temperaturas de 50 centígrados que se han mantenido en esos rangos por largo tiempo. Similar situación se ha dado en Texas y en Arizona. Al momento se registran más de 100 muertos por el calor y ciertamente hay temores por la suerte de miles de migrantes que justamente deben atravesar en precarias condiciones y muchas veces a pie unas zonas en que la exposición al calor extremo puede ser fatal. Las historias de terror de migrantes encerrados en containers o en camiones en los que han sufrido muertes atroces por sofocación fácilmente podrán reeditarse por lo extremo del clima. Pero esto no se limita tan solo a lo descrito en América, que además registra al sur la peor sequía sufrida por Uruguay en toda su historia y el descenso del caudal del río Paraná al punto que su navegabilidad se ha reducido radicalmente, al tiempo que la costa peruana, por los primeros efectos del Niño, ha sufrido devastadoras inundaciones. En Irán se están registrando temperaturas en similares rangos a los de México, rondando los 50 grados, incluso en tierras altas, entre 1000 y 1500 metros sobre el nivel del mar, una situación absolutamente insólita. China, por su parte, ha declarado alertas por calor en el norte del país, esperándose que las temperaturas puedan alcanzar los 40 grados. Es probable que la demanda eléctrica sea muy alta por el uso masivo de aires acondicionados, lo que someterá a la red eléctrica a presiones importantes. Y mientras tanto, en el sur del país, las alertas se dan por torrenciales lluvias e inundaciones, otra muestra del desbalance en el clima global. A fines del mes pasado, en India, 44 personas fallecieron por la ola de calor que azotó a India y Pakistán, seguidas por las torrenciales lluvias del entrante monzón. En Islamabad, la temperatura alcanzó los 40 grados durante la última semana de junio. Bien vale recordar que estamos apenas ingresando al verano, que oficialmente arrancó hace 15 días, lo que augura la agudización de lo que está aconteciendo. Mientras año tras año constatamos cómo el planeta cambia y se vuelve más hostil para la vida humana, en particular para aquellos que por diversas razones están desprotegidos y vulnerables, es decir, quienes sufren pobreza endémica, dejamos de lado la ineludible tarea de buscar y aplicar soluciones al gigantesco daño ecológico que nuestras actividades han causado al planeta. Lamentablemente, esas indispensables acciones se dilatan y hasta se burlan por motivaciones económicas que no ven más allá del cortísimo plazo, cuando lo que está en juego es un tema existencial para generaciones. Las cumbres climáticas no son más que escenarios declamatorios de buenas intenciones que no logran concretarse en acciones efectivas y mancomunadas para mitigar, pues ya parecería imposible detener, el profundo cambio climático que hemos precipitado. El esfuerzo pasa por crear entre la mayor cantidad de personas posible una conciencia personal de acción para que mi conducta, unida a la de millones, pueda, de grano de arena en grano de arena, impactar decisivamente en el cambio. Olvidarnos del auto o del bus para caminar 5 cuadras. Llevar el bolso de tela en el bolsillo para evitar los plásticos. Recargar nuestra botella de agua. Reciclar. Esas pequeñas acciones personales para las que no necesitamos discursos ni proclamas son decisión nuestra. Si se puede multiplicarlas por 3.000, por 4.000 millones, imaginemos el impacto. Decidir actuar es la clave. Muchas gracias. Editorial. Daniel Ortega en Ecuador, Simón Espinosa Cordero.
Si el aparato electoral ecuatoriano, cuya pulsión es hacer que su desempeño sea siempre sospechoso, envilece la democracia con cualquier maniobra que altere la corrección de los procesos comiciales del próximo 20 de agosto, será mortal para esta patria moribunda. La democracia es un invento ateniense, mediante el cual el poder político se legitima con la voluntad popular a través de elecciones. Por 26 siglos, su concepto y contenido han evolucionado hasta llegar a convertirse en la quinta esencia del Estado moderno, surgido de la Ilustración y de la Revolución de la Razón hace 300 años. Pero, ¿quién lo habría de pensar que en el siglo XXI, esta cimera institución del pensamiento humano, la democracia, esté siendo perseverantemente falsificada? Un manejo indecente de gente indecente se apodera de ella. La mejor forma, el merluzo dictador Ortega de Nicaragua ha encontrado para ganar elecciones y gobernar en democracia, por ejemplo, es la de eliminar los candidatos opositores. Les apresa o les exilia, retirándoles incluso la ciudadanía, o legalmente los descalifica mediante sus perversos mecanismos electorales, hechos a la medida de sus culpas y de sus dolos. Esta receta también la aplica Maduro en Venezuela, inhabilitando políticamente a María Corina Machado. Lula inhabilita a Bolsonaro y Díaz-Canel en Cuba maneja el sistema electoral desde todos los frentes de la perfidia. Argucia totalitaria que utiliza fraudulentamente la herramienta democrática de las elecciones para hacer creer al mundo y autoconvencerse en su delirio que la satrapía que usurpa el poder y las libertades ciudadanas responde a la voluntad popular. En Ecuador, esa cepa llamada correísmo, para quien el ejercicio del poder y el odio recíproco con su felicidad nunca se ha ido, desde el inframundo, que le es consustancial, gobierna o conspira. Sigue desenvolviéndose en el sentido más sórdido de la política, donde la ética es apenas una superstición y ahora lista sus fardos para apoderarse de cuanto pueda con las próximas elecciones presidenciales y legislativas. El sistema electoral será parte de sus absurdas obsesiones de enriquecimiento, impunidad y poder. Pensemos en lo mejor, pero preparándonos para lo peor. Simón Espinosa Cordero. Allen Berbera urde un plan siniestro, artículo de Martín Payares publicado en Diario El Expreso. Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, TCE, tienen en sus manos la posibilidad de parar uno de los más groseros asaltos a las instituciones democráticas del país. Se trata del control del correísmo en el Consejo Nacional Electoral, CNE, para las elecciones del 2025. Esto luego de que ya se consumó impunemente la toma correísta del Consejo de Participación Social y Control Ciudadano, CPCCS. Veamos la historia. Resulta que en el Consejo de Participación y Control Social hay una mayoría de 3 consejeros del correísmo más radical que llegaron al cargo de forma ilegal porque ganaron gracias a que la Revolución Ciudadana hizo una apasionada y costosa campaña a su favor, cuando eso está prohibido por la ley. Esta mayoría de ultras, Allen Berbera, que es el presidente, Yadira Saltos y Augusto Verduga, salió de una lista de 5 candidatos de la Revolución Ciudadana, de la que 2 quedaron fuera, aunque en condición de suplentes: Eduardo Franco Lora, abogado de Jorge Glass, y Biel Capárraga. Ahora, esta mayoría correísta del Consejo de Participación y Control Social va a seleccionar a los 2 nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral que deberán renovar a ese organismo. Y aquí viene lo insólito: Franco Lora y Párraga aparecen en la lista de los concursantes para calificar como consejeros de ese organismo. En la primera fase del concurso no les fue muy bien. En el informe de la comisión calificadora, Párraga apareció con 36.5 puntos y Franco Lora con 24.5. Pero cuando se pidió la recalificación de los concursantes, los 2 angelitos del correísmo pegaron un brinco cuántico. Párraga apareció con 46 puntos y Franco Lora con unos inauditos 44 puntos. Así, ambos pasaron a puntear el concurso, quedando pendiente el examen escrito y el práctico, que son evaluaciones subjetivas que estarán en manos de sus amados camaradas Vera, Verduga y Saltos. Pero si ese brinco cuántico en las calificaciones es insólito,
Aún mucho más es que sean candidatos cuando el reglamento expresamente dice que no pueden ser candidatos funcionarios públicos. Ambos son suplentes del Consejo de Participación y Control Social, ni tampoco quienes puedan tener conflicto de interés. Sus camaradas son mayoría en el órgano que los escoge. Si los jueces del Tribunal Contencioso Electoral destituyen en el juicio que está pendiente a Vera, Saltos y Verduga por haber llegado al Consejo de Participación y Control Social con trampa, este plan desvergonzado puede evitarse. Es la única forma. Artículo de Martín Pallares, publicado en Diario El Expreso. El cohete que mató a Correa, Roberto Aguilar, El Expreso. El correísmo la volvió a hacer. El supuesto atentado con artefacto explosivo que denunciaron sus medios de comunicación, sus cuentas oficiales en las redes sociales, sus candidatos y hasta su líder prófugo parece ser una vez más un globo de ensayo. Tan dudoso como el ataque con gas pimienta que la candidata Luisa González dijo haber recibido de la fuerza pública el día de la inscripción de su candidatura y que fue desmentido por un video. Esta vez la propia policía confirmó que no hubo nada. Ocurrió en Huaquillas, provincia del Oro, durante la inauguración de una central de campaña del colectivo Revolución Fronteriza. Algo explotó en un costado del escenario, donde ya se había dispuesto una mesa para la directiva local, entre pancartas y globos de colores. Los líderes correístas no esperaron confirmación de ningún tipo y se precipitaron en una desenfrenada alaraca de victimismo puro. Las redes sociales del movimiento provincial orense fueron las primeras en reaccionar. Rechazamos rotundamente el vil y cobarde atentado, proclamaron. Siguió un comunicado de la Dirección Nacional. La detonación de un artefacto explosivo en un acto político de nuestra militancia en Huaquillas indigna a todo el país. Marcela Guiñaga envió un abrazo solidario y un mensaje de fortaleza. Ningún ataque cobarde va a amedrentar a la Revolución Ciudadana. Luisa González pidió investigar y dar con los responsables. Y Rafael Correa suspiró desde la distancia. ¿Qué te hicieron, patria? Todos estos mensajes fueron acompañados por un confuso video en el que se escucha la explosión y se ve el tropel de los que huyen, camarógrafo incluido. Sin embargo, la policía que llegó de inmediato no encontró heridos, ni destrozos, ni indicios de artefacto explosivo alguno. Únicamente existen las versiones de las personas, dijo el jefe del distrito de Huaquillas, teniente coronel Luis Suárez. Por lo demás, el mitin continuó desarrollándose normalmente. De existir alguna situación relevante, opinó Suárez, yo estimo que habrían suspendido el mitin. Pensamos que fue una camareta, es la bochornosa conclusión del comandante general de la policía, Fausto Salinas. Horas después empezó a circular otro video grabado desde un punto de vista opuesto al anterior que parece confirmar esta sospecha. En él se puede ver la explosión ruidosa pero inofensiva en el momento en que ocurre. Segundos antes, dos personas que se encontraban entre los militantes reunidos al pie del escenario se alejan a la carrera. Lo demás es el susto de todos los presentes y cero daños. Ese video lo difundieron en redes sociales, la cuenta anticorreísta El Suero de la Verdad, la misma que días atrás y con otro video había desenmascarado a Luisa González en su intento de hacerse pasar por víctima de una agresión de la policía con gas pimienta. En aquella ocasión, los correístas dijeron que la candidata a la presidencia había resultado muy afectada y necesitó atención urgente en la enfermería del Consejo Nacional Electoral. Incluso transmitieron un video grabado por Andrés Arauz con González echada sobre una camilla, recibiendo los cuidados de una enfermera, y Marcela Guiñaga indignada y dispuesta a plantarle cara a toda la represión del mundo. Sin embargo, en el video difundido por El Suero de la Verdad, grabado inmediatamente después de los supuestos hechos, la candidata aparece en perfecto estado, saludando jovialmente y arreglándose el pelo. Ni entonces ni ahora el correísmo se ha rendido ante la evidencia. Ha desmentido sus aparatosas e indignadas denuncias o se ha disculpado por causar alarma entre la ciudadanía con informaciones no comprobadas y exageraciones rotundas. Por el contrario, parece dispuesto a aprovechar cualquier coyuntura que le permita victimizarse, incluso a costa del engaño. Esto se está convirtiendo en un patrón. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales.
El Niño ya está aquí y tendrá una intensidad al menos moderada según los científicos. La comunidad científica coincide en su pronóstico. El fenómeno del Niño está aquí para quedarse hasta finales de año. La Organización Meteorológica Mundial lo ha confirmado este martes. Por primera vez en 7 años se dan las condiciones en el Océano Pacífico que provocarán alteraciones del tiempo en muchos lugares del planeta. The impact of the El Niño event on global temperature is likely to surge the global temperature because El Niño will add up to the anthropogenic warming and likely to increase the global temperature. Los aumentos de temperatura tendrán lugar sobre todo en los próximos 3 meses. Se prevé una intensidad al menos moderada, aunque no se descarta que sea severa. Entre las perturbaciones se esperan sequías en Australia y Sudamérica. El organismo ha pedido a los gobiernos que se preparen para limitar el impacto en los sistemas sanitarios, medioambientales y económicos. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud teme un incremento de enfermedades como el cólera, el paludismo o el dengue. Intensa ola de calor en Texas se cobra la vida de 13 personas. Las salas de emergencia vuelven a llenarse después de la pandemia, pero esta vez por el intenso calor que se registra en el sur de Estados Unidos. Las máximas temperaturas oscilan entre los 38 y los 40 grados Celsius. Incluso Las Vegas llegó a los 46 grados. En Texas, donde se reportan las mayores víctimas, las autoridades están alerta. Tengo una niña de 6 meses que me gustaría sacarla a pasear al lago en el día, pero no puede tener una niña tan chiquita a más de 100 grados afuera. Y ahora pues hacer deporte dentro de la casa. No es tanto el calor, en realidad es más la humedad, pero hace calor aquí afuera, eso es seguro. Y aparte de que se siente el calor del bochorno, es algo grave, sinceramente. Un alto consumo de electricidad se ha producido durante estas últimas 3 semanas de ola de calor, pero prestadores de servicio destacan que el uso de energías renovables ha evitado cortes como el del invierno de 2021, cuando 4 millones de personas se quedaron en Texas sin el servicio. La energía solar ha sido un auge, absolutamente. Durante las horas más calurosas del día estamos atrayendo esa energía solar a la red y asegurándonos de que nuestra red sea estable. Lo hemos visto este año incluso con un consumo récord en todo el estado. Áreas de enfriamiento se han habilitado en el estado, pero están quienes no tienen opción y tienen que trabajar afuera, como Gustavo, quien cambia techos. No, pues bien feo, mucho calor, pero nos tapamos toda la cara y todo con lentes y todo, para que no pegue tanto así el calor en la cara. Actividades acuáticas o que involucren agua se espera que sean las más populares para este muy acalorado 4 de julio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. La OIEA respalda el vertido de aguas de Fukushima y dice que cumple los estándares. El Organismo Internacional de la Energía Atómica ha dado su visto bueno a Japón para que siga adelante con el plan de verter al mar el agua contaminada de radiación y posteriormente depurada de la central de Fukushima. Tras una larga revisión, la agencia declaró que la propuesta cumple con las normas internacionales y que el vertido tendrá un impacto medioambiental insignificante. The government decides to proceed with it, the IAEA will be permanently here, reviewing, monitoring, assessing this activity for decades to come. Varios de los reactores de Fukushima se fundieron después de que la central quedara sumergida por el tsunami de 2011. La limpieza duró más de una década y el plan de liberar gradualmente el agua tratada sigue contando con la oposición de algunos vecinos de Japón. Los pescadores y agricultores locales también temen que sus productos sean rechazados por los consumidores. Unidades móviles de depuración ayudan a los refugiados de la guerra de Ucrania. Se están enviando a la región húngara de Transcarpatia unidades móviles de baño y cocina equipadas con un sistema de purificación de agua para los refugiados de la guerra de Ucrania. Se trata de un sistema especial de filtración que puede potabilizar incluso el agua de un río en pocos minutos, lo que significa que la gente depende menos de las botellas de plástico para beber agua. Algo bueno para los bolsillos y para el medio ambiente. És mindezt van egy olyan hipotézisünk, hogy összefüggés van a elérhető ivóvíz minősége és a folyó szennyezettsége közt egy adott szakaszon.
ami, hogyha belegondolunk, annyira nem is véletlen isznak az emberek, nem úgymond a csapból veszik a vizet, nem is csak az iváshoz, hanem akár mosáshoz vagy fürdéshez, hanem boltból. Los organizadores del plan esperan que contribuya a reducir la dependencia de los refugiados de los alimentos y el agua envasados y, por consiguiente, el impacto en el medio ambiente. Su objetivo es instalar más unidades móviles de purificación por toda la región en un futuro próximo. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.